Vamos a ir a Hechos 8. Hechos 8, 4. Es que muchas veces somos soberbios, ¿no? Muchas veces no queremos entender a Dios, que lo que Dios nos tiene es mejor que lo que nosotros esperamos, hermano. Así es sencillo. Y cuando Él empieza a traer ahí, sí, nosotros, ay Señor, era verdad. Sí, pero Él no quiere que tú le digas verdad cuando Él lo traiga. Él quiere que tú le digas, Señor, era verdad, antes de que Él lo haga. ¿Se entiende? Porque ahí es donde Él se goza, ahí es donde Él recibe gloria. Cuando tú no ves las cosas y le crees. ¿Qué le dijo Él a Tomás? Tomás, mete la mano aquí y toca, y no sea incrédulo, sino creyente. Y que le dijo Tomás, ay, Dios mío, Señor mío. Le dijo Dios. Lo reconoció. Uno de los primeros que reconoció que Él era Dios fue Tomás. ¿Y qué le dijo Jesucristo? O sea, las palabras de Jesucristo no fueron de agrado. Le dijo, crees porque ves. Dichosos los que creen sin ver. ¿No fue lo que le dijo el Señor? Créele sin ver entonces. Si quieres agradarlo. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarlo. Tienes que creerle sin ver. Es así. Y si has estado acá y has hecho cosas en tu vida, no dejes que el enemigo te engañe, porque siempre va a tratar de sembrarte cosas para impedirte que Dios haga lo otro más grande que quiere hacer en tu vida. ¿Se entiende? Entonces, a veces no, y nos ponemos soberbios, nos ponemos brutos, y Dios se aguanta, pues. Porque no es el espíritu que Él quiere ver, no es la actitud que Él quiere ver. ¿Se entiende? Es así. ¿Sí? Todos cometemos errores, sí, cometemos errores, pero si ya se cometió un error, oye, mira, ten la capacidad mental para dejar ese error atrás y poder seguir adelante, porque si no, nunca vas a avanzar, nunca vas a crecer. Si todavía estás acá y todavía estás luchando con un error que quedó allá, ¿se entiende? Ese error tiene que ya morir en el pasado, porque ya Cristo te tiene acá, ¿se entiende? Si Cristo se olvidó de las cosas pasadas, o sea, tú eres mejor que Él para que lo recuerde. ¿Se pregunta? Ya Él se olvidó de esas cosas, no las perdonó. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Seguir adelante, que lo que viene más adelante es mejor. ¿Se entiende eso? Es fácil de entender. Lo que pasa es que muchas veces la carne nos engaña. ¿Es o no es? Usted cuando viene a Cristo tiene que morir a todo. Usted tiene que entender que si usted desea algo demasiado, usted va a llegar a idolatrar a esa cosa y va a perder la voluntad de Dios. Pero si usted aprende a dejar todas las cosas y a tenerlas menospreciables delante de Dios en su vida, o sea, viendo a Jesucristo como lo realmente que tiene valor y lo demás con menos valor, hermano, Dios le va a dar a usted lo mejor, créalo. Y cuando vea lo mejor se va a gozar. ¿Ah? ¿Es o no es? Ah, pero usted le hizo eso a un carnal, ¿verdad? O sea que hay una, ¿verdad? ¿Se entiende? Ah, ¿se entiende lo que le... Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a Hechos 8. 8:4. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo.
Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. Padre, te pedimos que nos dé sabiduría, Señor. Te pedimos que esta palabra, Padre amado, la podamos recibir en nuestro corazón. Te pedimos que sea clara, Señor, que yo pueda expresarla de una manera clara. Y te pido que mis hermanos, Señor, crezcan en ella. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amado Padre. Amén. Se nota esto, hermano. Felipe predicaba el reino de Dios, ¿cierto? Y Felipe no hacía señales, sí hacía, expulsaba demonios, hacía muchas cosas, muchas maravillas, hacía Felipe, ¿entiendes? ¿Cierto? Entonces, pero no les daba el Espíritu Santo a las personas, pero hacía muchas señales. ¿Y por qué no se los daba? Porque al final nos dice que ellos nada más habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Quiénes? Los que habían creído al Evangelio, habían dejado de creer a Simón, que lo tenía engañado con sus artes mágicas y esto, que eran puro, como usted ve, esas magias que hacen por allí, como Hermes. Usted ve Hermes y a veces hacen cosas ahí, Hermes se la da de mágico. Hermes es uno que da números, que estudia el tarot. Entonces, Felipe, aunque hacía todas esas cosas, el Señor, y esto hay que entenderlo, el Señor no les había dado el Espíritu Santo a ellos. ¿Y por qué? Dice la palabra que cuando los apóstoles, nota esa palabra que el Espíritu Santo deja allí, cuando los apóstoles, ¿quiénes los apóstoles? Escucharon que Samaria había recibido el Espíritu Santo, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Cierto? Pedro y Juan, los apóstoles, ¿cierto? Cuando ellos llegaron, ellos oraron por ellos, y después que oraron les imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, hermano, lo que estuvimos hablando entre Moisés y Coré, la autoridad. Los apóstoles eran los que tenían la autoridad en el momento, eran los que Dios había enviado, y Dios tenía que dejar claro, ¿verdad? O Dios quería dejar claro que su autoridad había sido dado a esos hombres que Él escogió. ¿Y para qué? Para que corriese aquello que Él había dado. Sí. Cuando ellos llegaron, que Felipe hacía las señales, yo pienso que Felipe le impondría las manos a algunas personas algún día y recibieron también el Espíritu Santo, porque tuvo que haber crecido en la fe. ¿Se entiende? Porque no es por hombre alguno. No es por hombre alguno. Sí. ¿Qué pasa? Felipe era uno de los diáconos que había sido escogido y bueno, estaba lleno del Espíritu. Pero hay algo aquí también que, aparte de que todos podemos llegar a obtener eso, es que los apóstoles tenían un don, ¿cierto? Hay un don que la palabra nos deja claro, que es el don de la imposición de manos, que no lo tiene todo el mundo. Muchos lo reciben por medio de la misma imposición de manos, reciben el don. Desde que el Señor me llamó, yo noté, porque lo vi desde el mismo primer momento, y me motivaba mucho el Señor a estar imponiendo las manos. Después me empezó a enseñar que no estuviese imponiendo las manos así ligeramente. Pero el Señor, cuando me llamó, me motivaba mucho, y yo veía que cuando yo imponía las manos se veían muchas cosas, ¿me entiende? Pero eso fue cuando Él me estaba levantando, ¿se entiende? Porque hay algo que nosotros no entendemos del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo nos enseña, hermano, nos enseña.
Usted ve esos entrenadores de béisbol, ellos agarran a esos niñitos pequeños y los empiezan a enseñar a tomar el bate, a tomar una posición correcta con el bate, a poner la cara y mirar la pelota de una manera, todo eso, y después lo ponen a batear. Cuando ellos lo van a hacer la práctica, primero lo ponen a hacer una cosa, y normalmente cuando ellos los empiezan en las prácticas, lo ponen a hacer de último, lo que a ellos más les gusta, y de primero lo que menos les gusta. ¿Y por qué? Porque si le das primero lo que más le gusta, después al final no van a querer hacer lo que menos les gusta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso el Señor nos toca. Él nos toca, ¿sabes para qué? Para que nosotros todas esas cosas que nos cuesta, las hagamos, porque deseamos aquello que ya nos tocó y queremos eso más en nuestra vida. ¿Se entiende? Sí. Cuando el Señor nos llama a nosotros, mira, todo va a venir como el Espíritu Santo quiera. O sea, aquí nosotros vemos que ellos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de mano del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Ellos recibieron el Espíritu Santo por esa imposición de mano. Vemos el caso de Éfeso, que varias veces lo hemos hablado acá, de los que no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pablo los bautizó en el nombre de Jesús y después le impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo también. Se ve allí que Pablo también tenía ese don, ¿verdad? Pero aparte de los apóstoles, en muchos tiempos hay muchos hombres que han tenido ese don. Es un don. Es un regalo que Dios le da a algunos para que por la imposición de las manos de las personas sucedan cosas. No solamente que Él dé el Espíritu Santo, sino que sucedan cosas. Dios imparte ministerio a las personas. Entonces, imagínate cuando alguien es reacio y no crea eso, no puede recibir nada de Dios. ¿Se entiende? Alguien que es reacio y alguien le impone las manos y dice, ¿quién es? Dios no le va a dar absolutamente nada. Entonces ves cómo el diablo trabaja para poner en mal al que tiene el don para que la otra persona no reciba. ¿Se entiende? Si usted está dando algo aquí, le está regalando a las personas leche, entonces hay alguien que allá no, para que nosotros nos den más, porque dicen que las que queden nos las reparten entre nosotros. Entonces se paran allá afuera y empiezan a decir, no, ya no hay, no, ese era un engaño, ¿me entiende? Empieza a engañar a la gente y la gente ya no viene. Así hace el diablo, ¿me entiende? Así es el diablo. Trata de engañar a los creyentes, por eso la parábola del sembrador que dice que hay unos que después de haber escuchado la palabra se van y el diablo que hace les arrebata lo que fue sembrado en los corazones de ellos. Triste porque hay muchos hermanos que ponen tropiezo en otros hermanos. Ponen tropiezo. Impiden que los hermanos reciban la palabra. Cuidado con eso. ¿Y cómo lo hacen? Con la murmuradera. Con la murmuradera. Ponen un tropiezo. ¿Por qué? Porque es el diablo actuando en esas personas. ¿Se entiende? Entonces, para impedir. Por eso es que, mira, el cuerpo de Cristo tiene que entender el origen. El origen, solamente eso. El origen es Cristo, Él subió y estableció, ¿verdad? Y lo que Él estableció, ahí viene su orden. Nosotros respetamos ese origen y vamos a recibir de Cristo todo lo que viene, hermano. Lo vamos a recibir completico, nuestro galardón completo. Por eso es que nos dice que tengamos en gran estima a los que nos anteceden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, oye, hermano, ellos están primero que nosotros. Vamos a ir un momento a 1 de Timoteo 1:6. De Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo, hermano, 1:6. Mira lo que vamos a ver acá, hermano. Segunda de Timoteo 1:6. Mira lo que dice segunda de Timoteo 1:6. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si usted se pone a ver en la primera epístola, ya esto lo hemos hablado acá, ¿verdad? Y en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, Pablo había hablado de esto con Timoteo, ¿no? Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. ¿Están viendo? ¿Sí?
Pablo primero le dijo porque él no le era de interés pues que todo el mundo, no, que yo fui el que te impuse, no, o sea, como el predicador cuando le dice algo directo es porque quiere que quede claro de que hay algo hecho por Dios, ¿se entiende? Que quede claro de que lo que yo tengo lo recibí de Dios y usted lo tiene porque yo se lo di, o sea, queda claro que viene de Dios, ¿se entiende? Entonces, Pablo le dice aquí en 2 de Timoteo que él recibió el don por la imposición de sus manos. Esto hay que entenderlo porque Pablo le continúa hablando de algunas cosas y en el versículo 13 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Nota esto, Pablo continúa dejándole claro a Timoteo: retén las palabras que de mí oíste. Hoy en día, si un predicador utiliza ese lenguaje, al igual que cuando Pablo lo utilizaba, muchos se levantaban contra él. Porque le decían como al Señor Jesús a quién él se hacía, qué se creía él. De Jesús, la gente le gustaba escuchar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él hablaba como quien tenía autoridad. ¿Se entiende? Igual Pablo le estaba enseñando aquí a Timoteo algo. O sea, Timoteo, el don que recibiste por la imposición de mis manos, ¿cierto? Aquí le dice: retén la forma de las palabras que de mí oíste. Si usted ve en ese mismo capítulo, pero en el versículo 8, Pablo le dice algo mucho más atrevido, ¿no? Le dice, en el nombre de Cristo Jesús: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces nota esta palabra de Pablo, o sea, da testimonio del Señor Jesucristo y de mí. Qué tremendo, ¿no? Es como atrevido de Pablo mandar a que el testimonio de él. Hoy muchos días, ese era Pablo, ¿no? Pero el predicador que te habla también es un hombre de Dios. Ponlo en la posición de Pablo, ¿se entiende? Porque el único grande aquí es Cristo Jesús. Sí, aquí es lo que hay que entender, que Pablo predicaba como quien tenía la autoridad. El que tiene la autoridad sabe, hermano, que lo que habla, Dios se lo ha dado y lo habla con toda autoridad. Porque si usted va a representar a Dios, usted no puede hablar con inseguridad. Por eso Dios le da el Espíritu a las personas. Nadie puede ir a hacer la obra de Dios y decir: ay no, el Señor me libre, yo decir que den testimonio de mí. No, Pablo estaba diciendo: da testimonio de mí, di cómo he ido a las cárceles, cómo he estado allá, y todo esto lo he padecido, por eso que predicó Jesucristo. ¿Quién era el que quedaba ahí levantado? Cristo Jesús. Claro. Como dicen por allí, esto solamente lo entiende los que tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Porque Él dijo: ninguno de ustedes pudo estar en mis mandamientos, le daré un corazón nuevo y un espíritu que guarde mis mandamientos. O sea, tienen que tener el Espíritu para salvarse, hermano. El Espíritu le va a hacer quebrar todas esas cosas. Van a ser quebradas. Y después todo le va a decir al Señor: Señor, tenías razón. El Señor le va a decir: qué raro. No. Le va a decir: yo lo sabía, por eso te he hablado. Espera y quédate tranquilita. ¿Verdad? ¿Es o no es? Es así. Porque muchas veces llegamos al Señor y es lo que yo quiero, ¿cierto? No es lo que usted quiere, es lo que Él quiere. ¿Se entiende eso? ¿Es difícil entender eso? No. Lo que usted quiere no necesariamente es la voluntad de Dios. ¿Es difícil entender eso? No. Y Dios se agrada cuando nosotros queremos algo y le decimos: sí, Señor, tú sabes que yo quiero eso, pero sea si tú quieres, Señor. Si tú no quieres, yo no tampoco quiero. Uy, Dios se goza de nosotros. Crea lo que se goza. Porque ponemos lo que más nos parece sublime de este mundo, lo ponemos al de primero. Y ahí donde el Espíritu crece en nosotros, hermano, y las cosas sobrenaturales vienen. Y cuando empezamos a venir, decimos: ahora más lo hago, ¿o no? Por eso digo, alguien que Dios está tocando más obedece. Porque, ¿es así?
Dice, oye, yo fui allá y oye, me gustó ir allá porque comí esto y lo otro. ¿No va usted otra vez allá? Uno dice, no voy a ir allá porque me gustó mucho estar allá. No voy a ir. ¿Será eso así? No, ¿verdad? No es así. Sí. Cuando usted va a un lugar es porque ahí usted busca algo o no. ¿Es o no es? ¿Ah? ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Ah? Entonces, mucho cuidado con lo que usted busca para que no se haya tirado un tropezón duro, ¿cierto? ¿Cierto o falso? ¿Ah? Alejandro, para que no vaya a tirarse un chocón durísimo, porque si usted va a buscar flores para la carnicería, ¿será que va a conseguir flores? No, ¿verdad? Van a decir, señor, a usted le falta un tornillo. Si usted va a buscar otra cosa donde está el glorioso Espíritu de Dios, usted se va a meter en un problema porque va a quedar como loco. Porque el Espíritu Santo le va a mostrar ahí el que gobierno soy yo. ¿Es o no es? Y gloria a Dios por el Espíritu Santo, hermano. Porque Él es digno. Él lucha. Es que es así. ¿Sí? Nosotros vemos acá la actitud del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo toma su autoridad que Dios le ha dado. Esto es difícil de hacer, porque nos vemos como arrogantes y nos cuesta hacerlo. Y cuando nos cuesta hacerlo, el Espíritu Santo nos quebranta. Él le dijo a Timoteo, no temas, a Jeremías, no temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hablemos con autoridad. Entonces, para allá, usted, el embajador de Venezuela, vaya, yo soy el embajador de Venezuela, yo represento a Venezuela. No, pero ¿quién es usted? A mí me habla el presidente de Venezuela. Ay, tiene razón, disculpe. No, señor. El embajador le va a decir, usted está bien equivocado. Aquí el único que tiene autoridad soy yo, como que si fuese el presidente de Venezuela. ¿Es o no es? Si no, no puede ser embajador de Venezuela. Tiene que tomar la autoridad del presidente allá, porque para eso es un embajador enviado por el presidente. ¿Por qué usted cree que los embajadores no lo deciden por voto? ¿Por qué no lo deciden por voto? Pues porque usted no va a votar, yo voy a votar el embajador para China. ¿Por qué usted no va a votar por eso? Porque el que lo va a enviar es el presidente, el que es elegido, él es el que va a escoger quién es el que lo va a representar en cada lugar. Así Cristo es el que escoge quién es quién y quién es no es quién. Él es el que lo escoge. ¿Sí? Cuando el embajador llega al lugar, él dice, yo soy el embajador de Venezuela. ¿Necesita tratar algo? Trátelo conmigo. Queremos hacer esto con su país, esto y esto. Pues, deme 3 días y le doy una respuesta. Así de sencillo. Nos reunimos. En tanto tiempo, el X llega y habla con el presidente y el presidente le dice, mira, me parece bien esto y esto. Dile que esto no y esto no. El embajador se para y dice, yo tomé a consideración lo siguiente, o mi gobierno, así hablan los embajadores, mi gobierno tomó a consideración lo siguiente y hemos decidido no aceptar esto o hemos decidido aceptar su oferta. Así es, hermano. Los hombres de Dios oran a Dios y dicen, se va a hacer lo siguiente porque se ha decidido esto. La iglesia dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido no imponerles otra carga. Qué glorioso, ¿no? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes? Pueden decir los incrédulos, los que no ven a nadie, los que todo le parece malo. ¿Ustedes no son nadie? No, Señor, sí somos alguien. Somos siervos de Cristo. Siervos, lo servimos. Tenemos la autoridad que Él nos ha delegado. Ah, claro, cuando alguien habla así tiene que ser alguien que de verdad tenga un testimonio en Cristo. En Cristo, no en el mundo, en Cristo. Pues hay gente que dice, ay, esta persona era muy buena. ¿Tú escuchas que la gente dice, ay, esta persona es muy buena gente? ¿Tú escuchas a esa gente? ¿Ah? Es así. Se murió esta señora, ay, cómo se murió esa señora que era tan buena. ¿Verdad?
Yo he escuchado hablando de gente buena que eran tremendos malandros asesinos y eran buenos. No era tan malo. ¿Cierto? Entonces dígame usted, ¿se puede confiar en el testimonio del hombre? Por eso Jesucristo dijo, cuando le hablaron de Juan, Él dio testimonio de mí y ustedes necesitan escuchar ese testimonio, porque es cierto todo lo que Él habló. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, el que va a testiguar de Jesucristo tiene que testiguar inspirado en el Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente eso, usted se va a 2 de Timoteo 2:8 y mira lo que dice Pablo. Es tremendo y gloria a Dios por lo que nos enseña, porque solamente esto podemos verlo inspirados por el Espíritu Santo. De otra manera no se puede predicar esto que yo estoy predicando acá, si no es inspirado por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 2:8, mira lo que dice ahí. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No, este se pasó, ¿verdad? Conforme a mi evangelio. Ciertamente Pablo estaba dejando algo claro allí, ¿verdad? Conforme a mi evangelio. Pablo, pero ahora el evangelio también es tuyo, está bien. Pablo el Mesías. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es que hay que entender, hermano, hay que entender lo que el Espíritu Santo enseña. El evangelio obviamente era el evangelio de Jesucristo porque es el único evangelio que hay. Él habla a los Gálatas. Si aún yo les predico un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Pero con toda propiedad, mi evangelio, el evangelio anunciado por mí, no es por hombre ni de hombre, decía Pablo. Qué tremendo, ¿no? Mi evangelio. Eso es que propiedad, hermano, propiedad. Propiedad. Porque Jesucristo oró, Padre, dije que lo que tú tienes es mío porque todo lo que tú tienes es mío. ¿Cierto? Y lo mío es tuyo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué nos estaba enseñando Jesucristo? ¿Qué nos está enseñando Jesucristo? Pablo dice que no nos preocupemos por otras cosas porque aún Cristo es de nosotros. ¿Se entiende? Porque no es que usted va a andar, porque ningún cristiano de verdad lo hace, ni que Cristo es mío. No, al contrario, claro que sí, soy de Cristo. ¿Entiendes? Pero a nivel de autoridad, muchas veces, esto que estaba hablando Pablo allí era necesario, porque la persona para recibir necesita entender eso. Si Dios le ha dado algo a usted, y usted ve que otros no están percibiendo que usted tiene eso, que Dios le ha dado para darlo, usted tiene que hacer que esas personas lo entiendan para que lo puedan recibir. Porque de otra manera no lo van a recibir. Es algo que hay que recibir. Debemos recibirlo porque para eso lo envió Dios. Para que se dé. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero hay que saber dar de gracia. Hay que saber dar de gracia. El Espíritu Santo nos impulsa a dar. Por eso es que para poder dar tenemos que ser primero buenos recibidores. Se enseña hay que ser buenos dadores. Sí, pero hay que ser buenos recibidores. ¿Entiendes? Porque ojalá estos buenos dadores se enseñara de dar las cosas de la fe, no, se enseña de dar real, ¿verdad? No, pero hay que ser buenos dadores en dar las cosas de la fe, pero hay que recibirlas primero para poderlas dar. Usted no puede dar algo que no ha recibido, hermano. No lo puede dar. Usted no puede dar testimonio de Jesucristo si usted no ha visto nada. Por eso les hablo muchas veces de la experiencia. Usted dirá, no, que el hermano habla de su experiencia. No, yo siempre hablo en la palabra, pero les cuento mi experiencia para que vean mi testimonio. Porque la palabra de Dios dice, sé ejemplo en conducta. 1 de Timoteo 4:12. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Sé ejemplo. ¿Pero en qué? Palabra. ¿Por qué palabra primero, verdad? Lo que hablas. Qué tremendo, ¿no? En lo que hablas. ¿Por qué?
Porque este evangelio tiene que correr igual, sin pervertirse en ninguna parte del camino. Por eso es que el discipulado es una de las partes, de las partes más difíciles, pienso yo, de la vida del creyente, ser discípulo. Porque después que somos discípulos ya estamos capacitados para soportar la vida cristiana. Y cuando somos discípulos, el que está allí tiene que ser ejemplo en palabra, para que el que está creciendo ahí como discípulo sea una persona que vaya a ser ejemplo en palabra también. ¿Se entiende eso? Porque se está dando, el que recibió, lo está dando porque lo recibió, y el que está recibiendo allá va a estar un día en la posición del que aquí le dio a él para él darle a otro. ¿Se entiende? Porque para eso recibimos, ¿sí? El Espíritu Santo es tremendo, hermanita. Es tremendo el Espíritu Santo. Pablo dice que seamos ejemplo en palabra, en conducta, la manera como nos conducimos, hermano. Nos conducimos. Pero entonces, ¿por qué esto es ejemplo? Bueno, hermano, que tú tienes que ser un ejemplo. O sea, tú no puedes ser una persona que tienes que ir. Si tú vas a hablar del Evangelio, tú tienes que hablar del Evangelio primero con seguridad. De que eso te lo dieron a ti para hablarlo. ¿Se entiende? Y tienes que tener autoridad. Tú no puedes ir a alguien cuando alguien te diga, mire, ¿y quién eres tú? Yo creo en Dios, pero ¿quién eres tú para decirme que yo debo hacer esto? Bueno, por algo te estoy trayendo el mensaje, porque fui comisionado para esto. ¿Quién soy? Humanamente no soy nadie, pero soy un mensajero del Señor. Soy alguien que Dios llamó para traer el mensaje, para hablar esta palabra. O sea, soy alguien. Un mensajero puede ser menospreciable, pero soy un mensajero. ¿Se entiende? Por eso traigo el mensaje. Toda esa sabiduría nos la da el Espíritu Santo al momento. No quedamos sin palabras nunca, porque Él nos va a dar palabras. Él lo prometió. Pero vemos que Pablo a Timoteo en todo hablaba de esa propiedad, de aquello que él traía. Y ahora acá le dice que sea ejemplo en todo, ¿verdad? O en esta porción le estaba hablando de ser ejemplo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que ser personas que tenemos la autoridad para decir las cosas. Mira que dice ahí en palabra, en conducta, espíritu. En espíritu. ¿Cómo usted es ejemplo en espíritu? Todas esas cosas. Uno tiene que pedir discernimiento para que el Señor le muestre todas esas cositas que están ahí chuecas, para que Él las pueda sacar a luz y quebrarlas. El motivo no es quebrar al creyente, no, quebrar aquello que está destruyendo al creyente. Eso es lo que Dios busca. Y por eso las saca. Porque si no, usted no estuviese acá. Hay personas que el diablo los engaña tanto que dicen, no, hay gente que me ha dicho a mí, hermano, ¿usted no quiere que yo esté más en la iglesia? Yo digo, oye, ¿cómo el enemigo engaña a las personas? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo uno no va a querer que alguien esté en la iglesia ni que uno fuera de Satanás? ¿Ah? Si uno lo que quiere es que haya gente en la iglesia. Si el enemigo engaña a las personas, la engaña. No, hay algo que usted tiene que Dios no quiere que esté en la iglesia. Eso es lo que va a ser quebrado. Usted va a quedar, pero eso va a seguirse. De otra manera, como crece en el Espíritu. De otra manera, como nace de nuevo. Si no muere ese hombre viejo, tiene que morir para que nazca un nuevo hombre. Y su manera de pensar cambie. Lo que cambie la manera de pensar, usted va a ver que todo lo demás va a venir solo. Cuando muera esa manera de pensar. Sí. Pablo acá utiliza una palabra, ninguno tenga en poco tu juventud. Esa palabra poco, para los que anotan, es en referencia a Strong G 2706, que es el griego. Bueno, acá no anoté el griego, ustedes tienen su diccionario, lo pueden, con la referencia a Strong lo pueden buscar, que es pensar en contra, desestimar, despreciar o menospreciar. Mira esta. Ninguno piensa en contra de lo que tú dices. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ninguno te tenga en poco, ninguno menosprecie lo que tú hables. ¿Se entiende eso?
¿Qué le estaba hablando Pablo a Timoteo? No permitas que nadie lo que tú dices lo ponga en tela de juicio. ¿Y por qué Pablo le envía esta epístola a Timoteo? Yo diría, oye Señor, para yo confiar en alguien así tiene que ser alguien, ¿verdad, hermano? Para escribirle algo así, tiene que ser un creyente súper aprobado. Para que Pablo le dijese así. Es así, porque estaba diciéndole Pablo, lo que tú tienes es glorioso, porque ya sabía lo que hablaba Timoteo. Es tremendo, porque ninguno menosprecia, nota esto. Y son cosas que a los carnales lo llama al ver a la persona como arrogante, como, ¿me entiendes? Porque lo que ellos tienen, ellos no permiten que nadie lo menosprecie, ¿se entiende? Eso es el cristiano. El cristiano lo que lleva es algo que no permite, es como dirán por ahí, bueno, es lo que él dice, no, es que no permite que eso tú lo menosprecies, ni lo tengas en poco, ni vayas en contra de eso. Por eso es predicador de la palabra. ¿Se entiende? Porque eso es lo que hacía Timoteo, lo que se le había instruido, o lo que le había instruido Pablo. No permite que nadie piense en contra, desestime, desprecie o menospreciar lo que tú hablas. ¿Cierto? Esto hay que entenderlo, hermano. ¿Y por qué? Bueno, porque te ven joven. Porque te ven joven, Timoteo. Porque te ven que es un muchacho. Eres un muchacho. Ya vamos a ver un poquito de esto de Timoteo, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay, yo soy como Timoteo porque yo soy un muchacho. No. ¿Quieres ver si eres como Timoteo? Vamos a Filipenses. Filipenses 2. Para ver si eres como Timoteo, si cumple esos requisitos, eres como Timoteo. Su versículo 19. ¿Estamos allí? Filipenses 2, 19. Filipenses 2, 19. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Amén. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, ¿verdad? O sea, a Timoteo usted le decía, Timoteo, hay que hacer esto para los hermanos. Yo soy, yo, Pablo, yo. Envíame, Pablo. Hay que hacer esto, no, Pablo, yo lo hago. Esto, y quería servir a todo el mundo, ¿se entiende? Ánimo, ganas de hacer las cosas para otros. Pablo decía, ninguno tengo como él. O sea, que para ser como Timoteo, hermano, no es solamente conocer la palabra, hay que ser una persona que sirve con muchas ganas, porque Pablo aquí dice que a ninguno tenía como a Timoteo. Timoteo era tremendo siervo. ¿Y por qué? Aquí está, 1 y 2 de Timoteo, para que lo veas. Y si quieres ver otro tremendo siervo, ahí está Tito. ¿Quieres verlo? Vamos a Tito 2.15. En Tito 2.15, Pablo mira lo que le dice a Tito también con respecto a lo que estábamos hablando. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, Tito 2.15. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Notan allí esa palabra menosprecie? Para los que anotan, viene el del referencia Strong G 4065. Aquí sí anotamos el griego. El griego es perifoneo, que es despreciar, tener en poco, menospreciar. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, a Tito, nota cómo va a lo que estábamos hablando ahorita, porque le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie cuando lo reprendes. ¿Se entiende? Nadie, Tito, te desprecie cuando tú lo reprendes. Esa es la actitud que tiene que tener el líder. O sea, no permite que desprecien cuando tú lo reprendas, ni que te tengan en poco, ni que menosprecien aquello por lo cual tú lo reprendes. ¿Por qué?
Porque cuando Dios nos llama, Dios nos da la habilidad de ver si la persona por los frutos está mostrando que apreció aquello o sinceramente lo está despreciando. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde el predicador tiene que montarse y enviar la palabra una y otra vez, para que la persona o salga o crezca en la fe. Porque parece incongruente, pero es una realidad. Debemos de buscar que las personas se salven o que se salven o que no permanezcan con nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera de crecer en el Evangelio. La persona tiene que entrar, por la palabra de Dios dice, forzarlos a entrar. Forzarlo. Lo que pasa es que el Evangelio se ha predicado tan mal que no, vamos a traer gente, vamos a hacer crecer la iglesia. No es así. Ora porque el Señor traiga obreros y ovejas y predica la palabra, pero que estén solamente los que quieren estar. Los que no, que salgan, porque esos dañan el redil, lo dañan. Es así. Nosotros debemos de crecer en la fe. Y no hay un cristiano que menosprecie lo que Cristo dice, hermano. En este caso, que menospreciara lo que Tito decía. En el caso de Timoteo, que menospreciara lo que Timoteo decía, igual de Pablo. En el caso mío, que menospreciara lo que yo hablo. En el caso de todos, siempre y cuando sea la palabra. ¿Es o no es? No puede ser de otra manera. No puede ser. Si nosotros nos hemos acercado a vivir con el Señor, debemos de vivir como el Señor manda. ¿O no? Vamos a nosotros a venir al Señor y vamos a establecer nuestras propias reglas. No funciona así. El juego no es nuestro, es de Él. Y esta palabra no se acopla mucho, ¿no? Pero es para que se entienda. Él es el dueño de todo lo que se hace y se hace según las reglas que Él estableció. Porque el salirse de las reglas tienen consecuencias y estas consecuencias son eternas, lo dice la palabra. Sí. Note usted esto, ¿cuál fue el problema de Lucifer, que fue el primero que pecó? De Satanás, sí, pues ese nombre Lucifer no aparece, ¿verdad? Lo estuvimos buscando el otro día. Entonces él se ríe porque nosotros ya buscamos ¿te acuerdas? De Lucifer y no aparece ese nombre, pero como todo el mundo lo llama así, uno se acostumbra, ¿no? De Satanás, del diablo. ¿Cierto? Es así. ¿Qué le pasó a él? Bueno, que él veía y él quiso ser igual que Dios. ¿Por qué quería ser alguien igual que Dios? Bueno, porque Dios, y ya yo tengo poder, mira, yo soy un ángel poderoso. Yo quiero ser como Dios. Arrogante. ¿Sí? Nosotros debemos de ver cuando nosotros nos ponemos con ese espíritu que el pastor nos está diciendo algo y nosotros nos ponemos, y lo empezamos a ver como cualquier hombre que está ahí parado. Hermano, veamos que es el mismo pecado del diablo. Veamos que el que nos está influenciando es el diablo. Porque cuando tenemos fe, nosotros decimos, no, ese hermano lo puso el Señor allí. Y yo me voy a sujetar como el Señor me manda en la palabra. Sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por sus almas. ¿Se entiende? Nosotros nos ponemos ahí, no, tiene que cuidarme porque va a dar cuenta por mi alma. Entonces interpretamos el versículo de una manera tan incorrecta, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué viene eso, hermano? Porque Satanás es tremendo. Pero cuando nosotros amamos lo que Cristo dice y usted se para, Señor, mira, yo me acuerdo, yo lo he contado aquí varias veces, yo me paré una vez del carro cuando estaba con la doctrina de la Trinidad y la del nombre. Yo le dije, Señor, sea la Trinidad o sea el nombre, lo que sea, enséñame porque yo lo que quiero es estar contigo. Y hoy soy predicador del nombre. Y me enseñó que la Trinidad no es bíblica. Yo no me paré con, Señor, enséñame que la Trinidad no es verdad. O enséñame, Señor, que el nombre, a mí no me parece, yo creo en la Trinidad. Por favor, Dios te va a decir arrogante. Aunque te pare la posición del nombre, que es bíblico, pero te pares de una manera incorrecta, Jesucristo te va a decir, no, Señor, así no es. Porque ahí mismo en el versículo 8 que estamos leyendo, leamos, ¿qué predicaba Felipe?
La Trinidad, ¿no? Aquí lo dice, en Hechos 8, mira, dice. Hechos 8:12. 8:12, ¿estamos ahí? Hechos 8:12. ¿Llegó María? No, en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿y el nombre de qué? Se bautizaban hombres y mujeres. Yo hoy que gracias al Señor, el Señor me ha puesto a su palabra y me ha permitido ir creciendo. Yo digo, qué absurdo es predicar la Trinidad, o sea, es algo tan absurdo. Cuando la palabra nos enseña tan claramente que donde hay poder es en el nombre de Jesucristo. Entonces yo puedo entender claramente que predicar otras cosas son embustes de Satanás para impedir de que eso salga correctamente. Los embustes parecen porque ellos lo meten de una manera que parece. Y toman versículos para decir lo que ellos quieren, pero nunca los versículos le dan razón cuando se para alguien docto y dicen no. Son cosas, hermanos, son cosas que nosotros tenemos que aprender y crecer. Porque es lo que nos va a dar a nosotros la autoridad. Porque si usted recibió lo correcto, ahí es donde va a tener autoridad. Pero si usted lucha contra eso y lo menosprecia, lo desprecia, lo desestima, ay hermano, usted nunca va a ser alguien firme en la palabra. Y yo lo he visto, por eso yo le digo, llámense ustedes mismos a cuenta solitos y díganse, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo predico el Evangelio, hermano, y no lo digo para gloriarme. El Señor me usa y la gloria sea para Él. Siempre para Él porque Él es el que usa. Y si no fuese yo, fuese otro cualquiera que Él quisiera usar. Él es Dios. Y así siempre va a ser. El único grande en el asunto es Dios. Es así. Pero así de sencillo. Me usa. Y cuando vengo y leo la palabra y me usa, yo aprendo y crezco. Es así. Y predico con revelación, no predico con entendimiento. Predico con revelación y los llevo a que tengan entendimiento, a que entiendan lo que les estoy hablando bíblicamente. Pero se los predico con revelación, lo veo. Por eso es que cuando alguien no me entiende, yo puedo decirle y volverlo una y otra vez. Mira, pero ve, porque yo lo estoy viendo y con seguridad le estoy diciendo algo. Y son cosas que tenemos que aprender en la fe, crecer. Sí, Pablo le decía esto tanto a Timoteo como a Tito. Pablo le decía, ¿verdad? Porque a Timoteo fue que le dijo que ninguno lo tuviese en poco. Se utilizó esta palabra griega y a Tito le dijo que ninguno lo menospreciara y se utilizó la otra palabra griega, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque ellos deberían de hablar como quien tenía la autoridad de Dios, como los embajadores que eran de la palabra. Ellos tenían que hablar con esa autoridad. ¿Por qué? Porque la gente, óigase bien, la gente que somos nosotros, necesita escuchar un evangelio con autoridad. ¿Por qué? Porque si usted es embajador de Dios, usted no se va a parar aquí como cualquiera. No, señor. Si la gente va a ver un embajador de Dios, se espera ver a alguien que, mira, no le tiembla el pulso para hablar en el evangelio. ¿Se entiende? Eso es lo que la gente espera ver. Y los que no son de Dios van a matar a esa persona y lo van a despreciar. Pero los que son de Dios van a escuchar su palabra y la van a recibir. Eso es lo que enseña la palabra. Mala noticia, porque la mayoría los han matado. A todos, ¿verdad? Porque unos están vivos, como nosotros. ¿Verdad? Pero quién sabe hasta cuándo. ¿Verdad? Solo Dios sabe cuál será nuestro futuro en este mundo. ¿Verdad? Solo Dios sabe. Pero si hemos creído el Evangelio, no nos debería importar cuál es nuestro futuro en este mundo, porque sabemos que tenemos un futuro más glorioso y eterno reservado para nosotros en los cielos. Y es el que sigue el futuro de este mundo. O sea, que pudiéramos decir que lo de este mundo es temporal. Hay que tratar de superarlo, ¿cierto? Son escollos que hay que superar. Estos son simples obstáculos
terminemos de superarlo y sigamos caminando hacia allá, que es el lugar perfecto. Es el lugar que nunca va a perecer. Es así, hermano. Es así. Entonces, no podemos estar menospreciando la palabra. Es así. Este mismo Pablo habla en 1 Corintios, a los Corintios. Pablo le dice lo siguiente, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 7. Ahora corrió rápido. Bueno. Pablo está hablando de los problemas del matrimonio, ¿no? Según el título que le dio Reina Valera. Y en el versículo 6 de ese capítulo 7, Pablo dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Hay alguien con Biblia en las Américas aquí? No, ¿verdad? Está bien, pues yo le dije a ella que trajera su... ¿La tiene allí? Bueno, busque ese versículo y nos lo lee para que vean algo que siempre es bueno, por eso investigar, ¿verdad? Cuando nosotros leemos cosas que nos dicen versiones que contradicen un poco, ¿verdad? Lo que dice el texto. Dígalo allí, María. 1 Corintios 7, 6. Amén. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Amén. ¿Estás oyendo? Allí dicen que Pablo dice eso por vía de concesión, pero no como una orden. Eso allí no, bíblicamente, no es correcto. Porque es como que Pablo estuviera diciendo, yo digo esto porque, bueno, yo tengo la concesión de decirlo, pero no es una orden, o sea, no lo haga, no. Era una orden que Pablo le estaba dando a ellos vía concesión, pero Pablo está diciendo que no era un mandato de Dios, no es un mandamiento. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, o sea, no que era un mandamiento de Dios. ¿Se entiende? Pero Pablo con la autoridad los estaba enseñando y disciplinándoles que hicieran las cosas así. ¿Y por qué? Porque me fue dado la concesión de hacerlo, pues. ¿Se entiende? Son cosas que debemos entender. O sea, muchas veces el predicador, usted le pregunta por cosas, oye, pastor, yo no sé, ¿usted cree que esté mal yo fumar marihuana? La Biblia no dice nada de marihuana, ¿verdad? Entonces no es malo. No, ¿verdad? El pastor tiene que tener vía concesión la capacidad, no vale, mira, eso no es algo natural. Primero eso cambia tu ser, porque tú ves las personas que están normales y pues están marihuaneados, no son distintos, ¿verdad? ¿Cierto? No son las mismas personas. Entonces, oye, eso no es bueno, ¿me entiendes? Porque la palabra te dice el mismo que de la bebida, que no estés tomando, ¿me entiendes? Sino que seas sobrio, ¿entiendes? Que no te embriagues con vino, sino que te llenes del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces, te habla palabra, entonces tú, oye, hay que interpretar aquello. Dios no va a decir que la marihuana no. Y según el mundo, velo según el mundo, los marihuaneros no están en muy buena posición en el mundo. O usted ve en la radio, fumen marihuana, en la televisión, ¿no? ¿Me entiende? El mismo mundo rechaza a los drogaditos, ¿cierto? Y si el mundo los rechaza como algo malo, ¿cuánto más nosotros que somos de Dios, ¿cierto? Porque uno mismo lo ve. Un marihuanero no es alguien que es que busca ser profesional. Bueno, aunque hay profesionales que fuman marihuana, ¿entiendes? Es así. Te ve, mira, esas películas de Hollywood son tan tremendas que te enseñan a fumar marihuana. Estos días el Señor me estaba mostrando en la televisión cosas que yo me quedé impresionado. Estaba viendo la película esa del bicho ese que se convirtió en un pulpo y eso, una película bien fea. Yo le decía a Alejandro, qué película tan mala, pero hay que verla para ver qué pasa. Película malísima. Entonces te ve y los bichos que se están era un pulpo que al que mordía se convertían en pulpo, pues, y era un extraterrestre, bicho feo. Entonces vienen pasando y ponen letrero Viva Jesús y el letrero partido y ellos lo habían destruido. ¿Tú te das cuenta cuál es el mensaje de eso? ¿Entiendes? O
sea, una iglesia y decía viva Jesús y aparece toda destruida y el monstruo pasando por el letrero, como algo que no sirve, o sea, como que Jesús no es nada. ¿Se entiende? Ese es el mensaje que dan. Entonces tú te pones a ver todas esas cosas, qué mensaje le están transmitiendo a la persona. ¿Estás dando cuenta? Y eso es lo que ponen, ¿entiendes? Y si tú te pones a ver con detenimiento, por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en nosotros, como está en nosotros, nos muestre en esos momentos, nos abra los ojos y nosotros, Señor, y podamos ver las cosas. ¿Es así? ¿Es o no es así? Por eso debemos de perder la arrogancia. Debemos de perder la arrogancia para no menospreciar a los que Dios pone para dirigirnos. Porque un día si queremos dirigir a otro tenemos que haber sido dirigidos por otro. Es así. Es impresionante, hermano, cómo la gente con arrogancia. Y por eso es que las personas dicen que tú lo ves de la prosperidad, a ellos no les importa corregirle a las personas. No, porque si los corrigen se les van a ir. En un momentico se les van a ir. ¿Y por qué? Porque nunca fueron corregidos y ahora le van a estar diciendo que esto, no, me voy para otra iglesia. ¿Se entiende? Es así. Y el Señor aquí, Él me mostró a mí que cuando a alguien se le deja de corregir y se le va a corregir, se levanta. Es así, se levanta. Porque piensa que es que ya no se le puede corregir, que ya alcanzó un lugar que ya no, a mí nadie me dice nada, porque ya yo crecí. No, hermano. Aunque usted sea un día pastor o lo que sea, o maestra de mujeres, lo que sea, ese día usted todavía es su pastor, usted tiene que sujetarse a su pastor. Igualito. Y si usted hizo algo y Dios envía a su pastor y mira que el cielo, el pastor va a ir como el primer día que usted llegó al Señor y lo va a reprender. Si es de reprensión lo va a reprender y si es de exhortación lo va a exhortar. Es así, hermano. No menospreciemos esta palabra porque Dios no nos las dio por cualquier cosa. Entonces, vamos lo que Pablo dice ahí, yo por vía concesión les digo. O sea, ¿qué autoridad puede tener una persona para decir que él habla algo que Dios no lo mandó, pero él lo dice? Porque él nos da autoridad, ¿verdad? Que hay muchas cosas que la palabra no las habla explícitamente, pero por implicación nosotros las podemos enseñar, tomando cualquier porción de la Escritura y sabiendo, habiendo sido instruidos y probados y habiendo nosotros experimentado todas estas cosas del amor, nosotros podérselas a la otra y poder enseñar a otros en el camino. Habiendo sido procesados por Dios, enseñados por Dios, nosotros poder enseñar a otros. Eso es lo que hacen los hombres de Dios. Es así. Por eso usted ve que Pablo le da esa palabra a Timoteo y le dice a Tito lo mismo. Y le dice, ninguno te menosprecie, ninguno te tenga en poco. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes no es tuyo, es del Dios vivo. Recuerda lo que le dijo a Jeremías, no temas delante de ellos, te pondré por muro fuerte. Es así. Y todos lucharán contigo, pero no te vencerán, Jeremías, porque yo estoy contigo para defenderte. Qué tremendo. Pablo, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, Pablo. Esa es la diferencia. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Esa es la diferencia. ¿Sí? Si usted no ha recibido algo, hermano, póngase en la posición para recibirlo. Y si no, no va a poder recibirlo jamás. Si no toma la posición para recibirlo. Nadie jamás ha propiciado las manifestaciones del Espíritu, ni lo va a poder hacer, porque Dios es soberano. Él llena a quien quiere y toca a quien quiere. Yo se lo puedo decir, por ejemplo, que he orado por todo para que el Señor le dé el Espíritu. Pero por lo menos en momentos especiales le dice cosas a uno o hace cosas, uno ve es que Él tomó decisión. Así de sencillo.
y algo muestra, entonces sí, él después hay que sujetarse. Porque si algo yo quiero es que las personas sean llenas del Espíritu, más nada más. Porque eso es lo que los va a hacer salvos. Y su entendimiento va a cambiar. Y su manera de las cosas va a cambiar. De querer las cosas de Dios va a cambiar. Es así. Porque ese es el Espíritu de nosotros. Ese es el Espíritu de nosotros. No es otra cosa. Porque muchas veces apagamos el Espíritu que Dios nos ha dado. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el deseo de hacer las cosas, no nosotros. Y si Él está en nosotros, la Escritura dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. No podemos esperar lo contrario, porque no es de Dios. No nos equivoquemos, hermano. Ese es el Evangelio. Si usted es una persona que ya el Señor le ha dado el Espíritu Santo y está haciendo cosas contrarias a lo que manda la palabra, bueno, la Escritura también le está diciendo, no es que Dios no te dio el Espíritu Santo, sí te lo dio, pero te está guiando la carne, y si te guía la carne, vas a morir, también dice la palabra. Pero si eres guiado por el Espíritu, vas a vivir, porque el Espíritu va a hacer morir las obras de la carne. ¿Quién? El Espíritu. Porque si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne, eres hijo de Dios. Es así, hermano. Haz morir las obras de las carnes. ¿Y por qué? Porque Dios está contigo. El Espíritu está en ti. Hazlas morir. Crucifícalas. Es así. Eso es lo que debemos hacer. Crucificar todas esas obras que están en nuestra carne. Eso es lo que tiene que morir. Pablo dice, ustedes vituperan a los hermanos, ¿cómo? Con sus actitudes. ¿Cómo más bien no sufrir el ser defraudados? ¿Qué quiere decir eso? O sea, aunque tú piensas que te defrauda lo que hacen contra ti, súfrelo. Que te puedes dar cuenta al final del camino que era que te convenía, y no era que te estaban defraudando. Porque a veces Dios envía la palabra a nosotros, entonces vituperamos al que está aquí y resulta que nos metemos en problemas con Dios y menos crecemos. Créalo, porque los que están creciendo van a seguir creciendo, van a seguir creciendo. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu que los hace crecer. Y van a seguir siendo llenos y eso va hacia arriba. Entonces necesitas al Espíritu. ¿Cuánto tiempo te dura la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo la puedes sostener? ¿Un ratico? ¿2 horas? Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, ya mi tiempo está cercano, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir esto? He guardado la palabra. ¿O usted ve la fe? ¿Usted la piensa? ¿Cuántos piensan la fe? Nadie puede pensar la fe, ¿verdad? Porque la fe es algo que se tiene cuando se sustenta en algo. Yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esto, ¿cierto? He guardado la palabra, aquí la tengo, he guardado mi fe. Y no es solamente en ese contexto donde la fe se expresa como la palabra. Hay varios contextos en la Biblia donde la fe se expresa como el Evangelio, la palabra. No simplemente se expresa la fe al hablar de que creemos en algo, no. Por eso es que nosotros tenemos que madurar, hermano, y mucho, para que cuando leamos la palabra el Espíritu Santo nos dé una revelación exacta de las Escrituras. Por eso es sobrenatural. Cada día hablamos cosas que sobrepasan al entendimiento humano. Cuando la persona es prudente y escucha lo que el predicador le está diciendo y ve todas las porciones bíblicas que el predicador le da, puede entender momentáneamente si no se ejercita en esa palabra. Solo momentáneamente, porque a los días puede estar diciendo, no entendí muy bien esto, no entiendo esto y no entiendo esto. ¿Por qué? Si se explicó tan claramente, porque no guardaron ese depósito, no lo pudieron retener por mucho tiempo. Y lo primero que hace el enemigo, les roba la palabra que fue sembrada. Óigase bien, sembrada, ya fue puesta allí. Porque si algo es característico de los que predicamos el Evangelio, enviados por Dios, es que nos explicamos en la palabra. Nos explicamos, presentamos el Evangelio allí.
Y cuando lo hacemos, eso es sembrado en las personas. Al menos que la persona esté tan endemoniada y sentada que esté, no es así, no es así. Hay personas así, hermano, que llegan a la iglesia y son unos demonios ahí en carne y hueso. ¿Sí? Y se le está predicando. Yo digo, bueno, Señor, espero que no haya aquí ninguno de esos, porque eso es lo más tremendo que le puede pasar a una persona. Yo estaba predicando a las personas así. Y me tocó vivir una persona así, yo la cuento mucho, la de la cárcel. Que yo le decía, sí, eso lo dice allá. Y así me decía. Yo decía, no, pues la palabra de Dios dice esto. Sí, eso lo dice allá. Todo. Y cada cosa de Dios le decía, sí, eso lo dice la palabra. Y cuando estábamos ahí orándole a todas las muchachas ahí, ella vio que el Señor estaba tocando a las personas, entonces pasó para que yo lo orara. Y pasó así. Se paró ahí para que yo lo orara. Y ahí sí se quedó. A muchos les pasa. Y es que creen, no, vamos a ver si tú tienes el Espíritu Santo. Vamos a ver si es que Dios te usa. ¿Cómo tú te vas a ir delante de Dios así? Si nadie tiene el poder de hacer las cosas para Dios así. Dios usa al que está allí. Óigase bien, lo usa. Entonces, si tú vas así, no, que vamos a ver si Dios me toca. Dios no te va a tocar si Dios está usando al que está allí. ¿Se entiende? Así de sencillo. Ahora, si usted va con un corazón sincero, Señor, creyendo que Dios está allí, Dios lo va a tocar y lo va a llenar y lo va a bautizar y va a hacer cosas. ¿Por qué? Porque es por fe. Y ya no creyó. Pero eso lo aprovechó el Señor para quebrarle el corazón. ¿Sabías? Porque después ella se sentó allá y se entristeció. Y ahí estaba triste. ¿Entiendes? Y después yo me acuerdo, yo seguía hablando y yo veo, porque me trajeron otra ahí que yo le oré y la vi por allá y me dio, pues ya veía las cosas y se sentía así como mal y yo la llamé. Y cuando la llamé le impuse las manos y el Señor la tocó. Pero no fue que yo tenía el poder, pues, o sea, Él me usa, el poder es de Dios, el poder siempre va a ser de Dios, no nuestro. Y el Señor la llenó y estaba ahí llorando, gloria a Dios, porque sintió algo nuevo. No solamente así me ha pasado. Una vez llegamos a la vigilia, fuimos Yadira, Francis y yo, y cuando llegamos en la noche era como una lucha, ¿entiendes? Porque vinieron una gente de Caricuao, que eran la mayoría, porque eran nada más Yadira, Francis y yo. Pero el Señor antes de llegar me dijo, siervo, tú llevarás la palabra en la vigilia. Yo según mi mente lo veía fácil, pues yo sacaba la cuenta, bueno, Francis, Yadira y yo, y me invitó la hermana, no me acuerdo cómo se llamaba ella, no me acuerdo cómo se llamaba, Francis, hay que recordar. Pero ella fue, oye, lo tengo como... Bueno, y ella, la suegra era de Caricuao y venía, y llegó un poco de gente de Caricuao. Cuando yo vi ese poco de gente, digo, oye, yo dije, no, el que menos vaya la palabra aquí soy yo, son familia de ella. Pero mira, efectivo, la misma señora, ella tenía un don de oración, yo lo tenía, pero ella me menospreció a mí porque me veía, ¿me entiendes? Usted no es pastor, nada, ¿me entiendes? Entonces ella tenía un don de oración y bueno, pero ella misma me dijo, hermano, lleve usted la palabra. Y yo todas esas cosas me hacían gozar, pero no porque sino porque yo decía, Señor, tú me hablas. Porque yo estaba recién, que el Señor nos había sacado de allá, pues. Y yo estaba viendo todo lo que el Señor estaba haciendo por mí. Me habla, Señor, porque tú me dijiste, llevarás la palabra. Mira, me pareció imposible, la llevé. No solamente eso me dijo, me manifestaré allá. ¿Y sabes qué hora se manifestó? A las 6 de la mañana. Y yo toda la noche ya con la duda, no, Señor, ya no se va a manifestar. Y en la noche yo viví cosas que me sentí muy mal. Porque varios tipos de los que fueron con ella se paraban y yo le estaba orando, ¿no? Y entonces empezamos a orar por todo. Ella me dijo, ora por ellos y eso. Y entonces yo empecé a orar por ellos y cuando le estaba orando, yo veía a los chavos que se paraban así, como que vamos a ver. Porque es una cuestión tan error, vamos a ver si me tumba. ¿Qué tú eres loco? ¿Quién te va a estar tumbando?
Sí, es que se meten unas cosas, hay gente que es así, y hasta todo eso se pervirtió el don de la imposición de manos. Vamos a decir, me tumbe, yo cuando te oro, yo no te oro con la intención de tumbarte, Dios. Si ha tocado mucha gente, las personas han caído llenas del Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios porque eso pase, pero nadie ora con la intención de tumbar a nadie, porque nosotros, ¿y qué ganas tú con tumbar a alguien? Lo tumbé, ay, me hizo un chichón. ¿Qué glorioso tiene un chichón? Nada, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cierto? Pero hay gente que está, no, no, y yo veía y lo veía, hermano, que la gente con la arrogancia llorándole, y eso a mí me hacía sentir tan mal. Y yo como estaba pensando, yo estaba con la intención de tumbarlos también. ¿Qué tal? Es que es verdad. Por eso yo le digo, mire, el Señor nos enseña, porque era lo del ambiente. Entonces yo, Señor, no me des mal. Entonces mira, imagínate cómo estaba yo a las 6 de la mañana, yo estaba súper derrotado. No tumbé a nadie. Y a las 6 de la mañana empezamos a hacer ese trencito. Y ella me dijo, yo voy a orar por Yadir y Francis. Y ella cuando oró por Yadir y Francis cayeron para el piso. Y más mal me puse, Señor. Tú me avergonzaste aquí. Y cuando el Señor me puso a orar por esa gente, miren, empezó la gente a caerse, hermano. Y a la misma que estaba orando, me la trajeron ellas mismas para que yo le orara. Ora por la hermana también, porque era tanta la manifestación de Dios que todas empezaron a acercarse y querían que yo le orase. Y mire, es tremendo, hermano, porque se siente la unción. Y todas las acercan para yo lo haga, como lo mismo cuando me pasó que la señora esta que se puso rebelde. Todas me las traían para que yo lo orase. Entonces, cuando todas ellas mismas me trajeron a la misma señora la oración. Y ella yo vi la resistencia como una vez Irma. Yo veía la resistencia como ella se iba hacia atrás y hacia adelante. O sea, resistiendo. Y hermano, y eso a mí nunca se me olvida porque lo vi literalmente como que si le hubiesen dado un golpe en la rodilla como que se lo hubiesen partido. Y se cayó así, hermano, y me quedé loco, pero fue como que la doblegaron, pues. Porque ella hacía así tanto, y la próxima se cayó, pero fue porque las piernas se le fueron, esa es la palabra. Se le fueron las piernas. ¡Qué tremendo! A mí no se me olvida eso. Y eso lo ha hecho es Dios, no yo. Entonces, hay cosas que se reciben cuando nosotros estamos dispuestos a recibir. Y eso no es algo que Dios donde llegue va a quebrantar a la gente, no, Él quiso mostrarse así de esa manera con ella. ¿Y por qué? Porque ella era de Él, para que ella vea que no tiene que estar resistiendo hacia el Señor. El Señor la avergonzó. Y le puede pasar a uno, si Él le está dando, y uno se pone rebelde, lo avergüenza a uno, ¿entiendes? Pero a alguien que no quiere recibir de Él no lo toca y simplemente no lo toca, hasta que no se ponga en la posición para Él tocarlo. Porque y eso es algo que recordé en estos días, para casualidad, lo mismo que me estaban resistiendo en la noche, a esa hora ya se habían ido a dormir. Y por eso fue que se manifestó el Señor, porque estaban estorbando. Entonces el Señor les metió sueño, estaban roncando todo. Bueno, el Señor se manifestó a las 6, estaban durmiendo. Sí, la hermana Isabel. No, si esa hora cuando vieron la manifestación, ella se paró también para que yo le orase. Se paró de la cama, ni siquiera se había cepillado y se me paró ahí al lado. Hermana, quitó la unción. Ese que se me paró ahí al lado. Y cuando yo le oré, pero no, el Señor no la tocó. Es que es así. No la tocó y la unción estaba, pero el Señor no la tocó. Pero ella como vio todo, se paró con el esposo y se me paró y para que yo lo orase. Pero el Señor ni la tocó. Dos cosas que a mí no se me olvida. Entonces, ¿qué es esto? No yo, hermano. Él escogió algo, Él quiso hacer algo y lo hizo. Entonces, ¿qué he luchado yo y qué he querido desde todas las cosas que he visto de Él? Permanecer con Él. Porque es Él. ¿Se entiende? Es Él. Y lo que nosotros debemos entender. ¿Qué hace bruto yo a decir que no, soy yo para perder lo que Él me da? No, es Él. Y de eso se trata.
Cuando Él es honrado y exaltado, Él se manifiesta. Y el hombre que lo tiene en su boca y lo quiere levantar, a ese Él va a usar. Es así. Y yo siempre cuento cómo yo comencé. Yo comencé sujeto a unas mujeres que ni siquiera, bueno, y ahí estuve sujeto, obedeciendo. No las menosprecié nunca. Nos reconozcamos, hermano. Somos miembros los unos de los otros. Reconozcamos que Cristo se mueve. Y cuando lo reconocemos, Cristo nos toca, nos llena, nos usa, nos levanta. Y no solamente eso, que muchas veces ignoramos que muchas de las cosas que estamos rechazando de la otra persona, Dios nos las quiere dar a nosotros para que nosotros las hagamos. ¿Es así? Porque esta imposición de manos yo la recibí del hermano Antonio. Él le imponía las manos y Dios tenía imposición de manos. A ti Él te impuso las manos una vez y... Yo una vez le dije al Señor, no al Señor, le dije a Carlos Daniel, que una vez en una iglesia, yo tenía 16 años, yo le decía a Carlos Daniel, el Señor no habla. Pero yo no lo decía con un corazón de negar al Señor, sino que me parecía una cosa muy sorprendente, ¿me entiendes? De que el Señor hablara. Y eso el Señor lo ve en uno, pero cuando Él ve un corazón malicioso en ti, que lo desprecia Él, no te toca. ¿Entiendes? No te toca. Y ese día el Señor me dijo, Argeni, yo sí hablo. Aleluya, eso nunca se me olvida a mí, a los 16 años. Eso lo hizo una iglesia, lo hizo el que vino, el pastor era Alexi, uno allá de las Lomas. Y él cuando llegó hablando en lengua, y la que estaba escribiendo era una hermana allí, que tenía don de interpretación. Yo la veía escribiendo en un cuaderno y no sabía. Cuando empezó a leer el cuaderno me dijo, Argeni, yo sí hablo. Qué tremenda. Eso a mí nunca se me olvida, hermano. Y después que yo vi eso, yo no serví al Señor. ¿Por qué? Porque no era mi tiempo, el Señor no... Me permitió vivir muchas cosas y bueno, después me llamó, pues. O sea, ¿qué quiero decirte? Que esto yo lo puedo decir hoy como un testimonio, pero yo no puedo decir hoy, no, aún no es mi tiempo, ¿se entiende? Porque hay muchos que se excusan tras eso y es triste, hermano. Dios nos llamó, mire, Dios nos llamó para usarnos. Y este camino, esta iglesia, desde que nació es sobrenatural. El renuevo, acá en el renuevo se ven cosas sobrenaturales. Esta iglesia es sobrenatural. Y no es que esta iglesia, la iglesia de Cristo es sobrenatural. ¿Entiendes? Pero el renuevo como es de Cristo, es sobrenatural. Sí, porque puede escuchar de repente a alguien por internet y diga, ay, el pastor ya se cree que nada más el renuevo es sobrenatural. No, toda la iglesia de Cristo es sobrenatural. ¿Verdad? Pero el renuevo como es de Cristo, es sobrenatural. Nosotros debemos esperar acá cosas sobrenaturales. La manifestación del glorioso Dios que escapa a este mundo. Es así. Y si quiere ver a Dios en su vida, sujétese. Más nada necesita. Sujétese. Ya Dios le ha mostrado que el lugar es de Él. Es hora de sujetarse. Y dejar que el Espíritu, con mansedumbre y reverencia, reciba esa palabra. Ahí mansamente. ¿Por qué? Porque esa palabra puede salvar vuestras almas. Y no solamente sea oidor, sino haga la palabra, cúmplala, obedézcala. Camine en ella, dé fruto en esa palabra. Que la gente diga, mira, esto, la palabra lo dice y la persona lo hace. Esto la palabra lo dice y la persona lo hace. Porque eso es lo que lo hace un cristiano. No el oír la palabra, no el venir acá, no. El cumplir y guardar esa palabra. Eso es lo que dice que usted es un cristiano. Más nada. Vamos a darle gracias al Señor.